Me declararon muerto un martes de abril. Lo curioso es que yo seguía respirando, pero para el mundo, para el gobierno y para mi propia familia, Ernesto Zavala ya no existía. Mi hijo, mi hija, mi yerno y hasta la mujer que compartió mi cama por 38 años cobraron mi seguro, vendieron mi casa, se repartieron mis ahorros y siguieron con sus vidas, mientras yo estaba tirado en una cama de hospital, con tubos saliendo de todos lados y sin poder hablar para gritar que seguía vivo. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que te mataron sin matarte? ¿Que tu familia fingió tu funeral, te enterró simbólicamente y hasta lloró frente a tu tumba vacía mientras tú luchabas por sobrevivir? Eso no es traición. Es algo que ni el mismísimo diablo se atrevería a planear. Mi nombre es Ernesto Zavala Quirós. Tengo 64 años y nací en Ciudad Juárez, esa frontera donde México y Estados Unidos se miran de reojo todos los días. Esta cicatriz que me ven en la cara no es de ninguna pelea cantinera. Es de la vez que casi me rostizo vivo cuando el motor de mi primer camión explotó en plena carretera. Por eso tengo este lado de la barba completamente blanco, quemado desde la raíz. Y ustedes que me están escuchando ahora comenten abajo de qué país o ciudad me están oyendo, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia que parece imposible pero es más real que el asfalto que piso. Esta cojera en la pierna derecha me recuerda cada mañana el accidente que supuestamente me llevó a la tumba hace 15 años, aunque como pueden ver, estoy más vivo que muchos, que caminan por ahí haciéndose los santos. Estos 3 dedos torcidos de mi mano izquierda quedaron así cuando una carga mal amarrada me los hizo puré hace más de 20 años. La carretera te cobra peaje con carne y hueso, no solo con pesos. Antes de que todo se fuera al carajo, yo era de esos traileros que cruzaban fronteras como quien cambia de calcetines. 45 años metido en la cabina, desde los cerros de Guatemala hasta el frío de Canadá. Conocía cada bache, cada curva traicionera, cada puesto de revisión donde los uniformados te pedían su mochada para dejarte pasar. Mi especialidad eran las rutas difíciles que nadie quería agarrar, esas donde hay que atravesar zonas calientes donde mandan los que ya saben quiénes. Pero cuando llevas el volante en la sangre, ni las balas te asustan. La vida me había enseñado a sortear peligros como los gatos callejeros esquivan coches. Con el sudor de mi frente y la tensión en mi espalda, había logrado lo que pocos en mi oficio: casa propia en una buena colonia de Juárez, un terreno grande en las afueras de Chihuahua, mi camión último modelo pagado al contado y una cuenta en el banco que nos permitía vivir sin preocupaciones. Todo para Consuelo, mi vieja, y nuestros 2 hijos, Ramiro y Verónica. El muchacho nunca mostró interés por la carretera. Se fue por el lado de los negocios, con estudios pagados con mis viajes a Los Ángeles, cargando electrodomésticos. La niña, mi consentida, se casó con Miguel, un tipo que siempre me pareció demasiado lameculos, de esos que te sonríen mientras te clavan el cuchillo por la espalda. Pero ella lo quería, y yo solo quería verla feliz. La última ruta que recuerdo completa fue un encargo para llevar maquinaria pesada hasta Tapachula, casi rozando Guatemala. Un trabajo complicado, pero bien pagado. Equipo industrial que debía llegar intacto y a tiempo. Me acuerdo de haber hablado con Consuelo la noche anterior, diciéndole que sería un viaje rápido, 5 días máximo. Le prometí que al volver iríamos a cenar a ese restaurante de mariscos que tanto le gustaba para celebrar nuestro aniversario número 38. «Te estaré esperando», me dijo con esa voz que después de tantos años todavía me erizaba la piel. Pinche mentirosa. No estaba esperando mi regreso. Estaba esperando la noticia de mi muerte. Lo que no sabía esa noche es que Miguel había estado en mi taller esa misma tarde. Le dije al mecánico que revisara bien el sistema de frenos antes del viaje. Era una ruta montañosa y peligrosa. «Por supuesto, don Ernesto», me respondió Darío, el mecánico de confianza que llevaba años trabajando conmigo. Lo que nunca sospeché es que Darío ya no trabajaba solo para mí. Miguel le había ofrecido una cantidad que ningún mecánico podría rechazar para hacer unos ajustes específicos a mi camión. Del accidente mismo no recuerdo nada, solo fragmentos que mi mente ha intentado juntar
como las piezas rotas de un espejo. La bajada pronunciada en la Sierra Madre del Sur, la lluvia que empezaba a caer con fuerza, el volante que de repente parecía tener vida propia, como si alguien hubiera cortado la dirección. El momento de terror absoluto cuando me di cuenta de que los frenos no respondían. La sensación de caer por el barranco, el mundo girando sin control. Después, solo oscuridad. Una oscuridad que duró casi 8 meses. 8 meses conectado a máquinas, luchando entre la vida y la muerte, mientras mi familia me daba por muerto y se repartía todo lo que construí durante 4 décadas de madrugar y tragar polvo en carreteras olvidadas por Dios. Los médicos me contaron que unos campesinos me encontraron entre los restos de mi camión, en el fondo de un barranco de casi 100 metros. El tráiler había quedado como acordeón, con la carga desparramada y el tanque de combustible reventado. Cualquiera hubiera apostado que el conductor estaba hecho puré, pero algo me mantuvo con vida. Tal vez fue la forma en que salí disparado del asiento justo antes del impacto final, o quizás San Cristóbal, el patrono de los viajeros, decidió que todavía no era mi hora. Me llevaron a un hospitalito rural sin recursos, de esos donde los doctores hacen milagros con lo poco que tienen. Ahí quedé como un Juan sin nombre, un desconocido que se aferraba a la vida contra todo pronóstico. Lo más cabrón fue cuando desperté. Al principio no podía moverme ni hablar, pero escuchaba todo. Los médicos discutían mi caso como si fuera un misterio médico. No entendemos cómo sigue vivo, decían. Sus lesiones eran incompatibles con la vida. Yo quería gritar que me llamaba Ernesto Zavala, que tenía familia en Ciudad Juárez, que alguien debía estar buscándome como loco. Pero mi cuerpo era una jaula de carne y hueso que me mantenía prisionero. Solo podía parpadear y mover levemente los dedos de mi mano derecha. Así pasé semanas, atrapado en mi propio cuerpo, con la mente clara como el agua pero incapaz de comunicarme. La enfermera Socorro se convirtió en mi ángel guardián durante esas primeras semanas terribles. Era una mujer de unos 50 años, con manos suaves pero expertas, que parecía entender mi desesperación sin necesidad de palabras. «Tranquilo, señor», me decía mientras me cambiaba las vendas o me ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. «Su cuerpo está sanando. Tenga paciencia». El doctor Salinas, un médico joven recién salido de la universidad que había sido asignado a mi caso, se obsesionó conmigo de una manera que probablemente salvó mi vida. «Este paciente es especial», le decía a las enfermeras. «Sus signos vitales son increíbles para alguien con sus lesiones. Es como si tuviera una fuerza de voluntad sobrehumana». Tenía razón. Yo tenía una familia esperándome en casa, una vida por vivir, sueños por cumplir. No podía morir en esa cama de hospital. Los meses pasaron como una tortura lenta. Poco a poco, fui recuperando movilidad. Primero un dedo, luego la mano, después el brazo. Mi pierna derecha quedó jodida para siempre. Hasta hoy cojeo cuando camino mucho, pero al menos podía moverla. El proceso de aprender a hablar de nuevo fue humillante. Imaginen un hombre de 60 años, balbuceando como bebé, luchando por formar palabras que antes salían naturalmente. Cuando por fin pude hablar con claridad, lo primero que hice fue preguntar si habían contactado a mi familia. La enfermera Socorro me miró con una mezcla de compasión y incomodidad que debí haber interpretado como una advertencia. «Notificamos a las autoridades hace meses cuando lo trajeron», dijo. «Pero nadie vino a reclamar o identificar». Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Nadie me buscaba? ¿Nadie se preguntaba dónde estaba el viejo Ernesto? Pedí un teléfono con la poca voz que tenía, arrastrando las palabras como si fueran piedras. Marqué el número de mi casa, ese que sabía de memoria y que había marcado miles de veces desde teléfonos públicos en carreteras solitarias. Un hombre contestó, una voz que no reconocí. «Bueno», dijo con tono impaciente. «Busco a Consuelo Mendoza, a Ramiro o Verónica Zavala», dije sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas. «No conozco a nadie con esos nombres», respondió secamente. «Debe haberse equivocado de número». Insistí. «Este es el número de la casa de Ernesto Zavala, en la calle Insurgentes 254, ¿no?». Hubo un silencio del otro lado
Y luego, mire, señor, compré esta casa hace más de 10 años. No conozco a ningún Ernesto Zavala y le agradecería que no vuelva a llamar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. 10 años. El hombre dijo que había comprado la casa hacía más de 10 años, pero el accidente había sido reciente, según mis cálculos. Algo no cuadraba. Con manos temblorosas, pedí ayuda a Socorro para conseguir un periódico. Necesitaba ver la fecha. Cuando lo tuve en mis manos, el mundo entero se derrumbó a mi alrededor. No había pasado meses desde mi accidente. Habían pasado casi 15 meses. Estuve en coma mucho más tiempo del que imaginaba. Pero eso no explicaba lo de la casa. Nadie vende una propiedad tan rápido cuando el dueño acaba de morir, y menos si tiene familia. Ahora dígame una cosa, ustedes que me están escuchando, ¿alguna vez han sentido que las personas más cercanas, su propia familia, los podrían traicionar de esta manera? Porque yo creía que eso era imposible, que la sangre siempre sería más fuerte que cualquier cosa. Pero estaba a punto de descubrir que me equivocaba de la peor manera posible. Con ayuda del doctor Salinas, comenzamos a indagar más. Él usó sus contactos para conseguir información sobre el accidente. Lo que descubrimos me dejó más frío que un cadáver en la morgue. Según los registros oficiales, Ernesto Zavala Quirós había fallecido el 18 de abril de hace casi 15 años, víctima de un accidente en la carretera Tapachula-Tuxtla Gutiérrez. El cuerpo había sido identificado por su esposa e hijo, velado en la funeraria Descanso Eterno de Ciudad Juárez y enterrado en el Panteón Municipal 2 días después. Había certificado de defunción, esquela en el periódico local, todo el paquete completo. Estaba oficialmente muerto. El doctor Salinas me miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Esto no tiene sentido», dijo mientras revisábamos los documentos. «Si usted es quien dice ser, alguien tuvo que haber falsificado su muerte». Yo ya no sentía confusión. Lo que sentía era una rabia que me quemaba las entrañas como ácido. Si estaba legalmente muerto, eso significaba que alguien lo había planeado. Alguien cercano. Alguien que se beneficiaría de mi desaparición. Y solo había un pequeño grupo de personas que encajaban en esa descripción. Mi propia familia. Pasé los siguientes meses en recuperación física, sometiéndome a terapias dolorosas para volver a caminar. Cada paso era una tortura. Cada movimiento un recordatorio del accidente que casi me mata. Pero no fue el accidente lo que me rompió por dentro. Fue la traición. Mientras hacía ejercicios para fortalecer mis piernas, mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando detalles, conversaciones, comportamientos de mi familia en los meses anteriores al accidente. Miguel, mi yerno, preguntándome sobre mi seguro de vida durante una cena familiar. «Es importante tener estos temas claros, suegro», había dicho con esa sonrisa falsa que ahora entendía mejor. Uno nunca sabe lo que puede pasar en la carretera. Ramiro, interesándose de repente por cómo estaba organizado el negocio de transportes. «Papá, deberías enseñarme más sobre tus rutas, tus contactos, por si algún día necesitas que alguien te ayude». Y Consuelo, insistiendo en que hiciera ese viaje a Tapachula, cuando originalmente iba a mandarlo otro conductor. «Tú conoces mejor esa ruta, Ernesto. Los clientes confían más cuando vas tú personalmente». Todas las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas aterrador. No había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato meticulosamente planeado. Y cuando fallaron en matarme, porque sobreviví al accidente, simplemente me dieron por muerto de todas formas, sabiendo que estaba tirado en algún hospital rural, probablemente inconsciente o incapaz de comunicarme. Habían apostado a que nunca despertaría, y casi ganan esa apuesta. Cuando finalmente me dieron de alta, 6 meses después de despertar del coma, no tenía nada. Ni casa, ni camión, ni dinero, ni familia, solo la ropa que me habían donado en el hospital, unos papeles temporales que el doctor Salinas había conseguido para mí, y una rabia que me mantenía más despierto que 10 tazas de café. No tenía un plan claro, solo una certeza. Iba a descubrir la verdad. Iba a mirar a los ojos a quienes me traicionaron
y hacerles pagar por cada día que pasé postrado en esa cama de hospital, por cada peso que me robaron, por cada mentira que contaron sobre mí. El personal del hospital había juntado una colecta para mí, 1,200 pesos que el doctor Salinas me entregó con una sonrisa triste. No es mucho, pero al menos lo pondrá en camino a casa, me dijo. Pinche palabra, casa. Ya no tenía ninguna. Con ese dinero compré un boleto de autobús a Ciudad Juárez. Fue el viaje más largo y miserable de mi vida. 36 horas apretado en un asiento incómodo, con mi pierna mala pulsando de dolor, comiendo tortillas frías y frijoles resecos en las paradas. Pero cada kilómetro me acercaba más a la verdad. Durante el viaje, practiqué lo que diría al enfrentarme a ellos. Imaginaba sus caras de sorpresa, de horror al ver al muerto caminando otra vez. Pero una parte de mí también se preguntaba, ¿y si hay una explicación? ¿Y si todo fue un terrible malentendido? Esa pequeña esperanza se aferraba a mi corazón como una garrapata, chupando mi rabia, haciéndome dudar. Cuando el autobús entró a Ciudad Juárez, mi ciudad sentí un nudo en la garganta. Todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. Nuevos edificios, calles remodeladas, más tráfico. 15 años no es poco tiempo. Tomé un taxi hasta cerca de mi antigua colonia. Le di al taxista una dirección a 2 cuadras de mi casa. No quería llegar directamente. Necesitaba observar primero, entender qué me esperaba. Y ahí estaba, mi casa. Pero ya no era mi casa. Estaba pintada de un color diferente, con una barda nueva y un jardín bien cuidado que Consuelo nunca habría mantenido. Siempre mataba hasta los cactus. Una camioneta nueva estaba estacionada afuera y se escuchaban risas de niños desde el interior. Me quedé parado en la acera de enfrente, como un fantasma observando el mundo de los vivos. Una familia feliz vivía ahora donde yo había construido mi hogar, sin saber que estaban durmiendo en habitaciones pagadas con el sudor de un hombre que supuestamente estaba pudriéndose bajo tierra. Doña Marta, mi antigua vecina, seguía viviendo en la misma casa de siempre. La vi salir a regar sus plantas, encorvada por los años, pero con la misma energía de siempre. Me acerqué despacio, inseguro de cómo reaccionaría al verme. Doña Marta, la llamé suavemente. Ella levantó la vista, me miró fijamente por unos segundos y el regador cayó de sus manos. Virgen Santísima, Ernesto, pero si tú estás muerto, completé su frase. Pues parece que las noticias de mi muerte fueron algo exageradas, doña. La pobre mujer casi se desmaya. Tuve que ayudarla a sentarse en el porche de su casa mientras murmuraba oraciones y se persignaba una y otra vez. Cuando finalmente se calmó, me contó todo. Cómo la noticia de mi accidente llegó a la colonia aquella tarde de abril, cómo Consuelo organizó un velorio donde lloró desconsoladamente. Siempre fue buena actriz, la cabrona. Cómo mis hijos parecían destrozados, especialmente Verónica. El entierro multitudinario, con todos mis compañeros traileros presentes. Tu esposa no paró de llorar en todo el funeral, me contó doña Marta. Decía que no sabía cómo iba a vivir sin ti, que habían sido tan felices todos esos años. Verónica estaba inconsolable. Tuvieron que sostenerla para que no se tirara sobre el ataúd. Ramiro parecía estar en shock. No decía ni una palabra. Y luego, apenas pasado el luto, la venta de la casa, la mudanza de toda la familia a Monterrey, donde aparentemente Miguel había conseguido un trabajo importante en una empresa de logística. Nos pareció raro que vendieran tan rápido, confesó doña Marta, pero tu yerno dijo que los recuerdos eran demasiado dolorosos, que necesitaban empezar de nuevo en otro lugar. Cada palabra de doña Marta era como un cuchillo entre las costillas. La forma en que describía a Consuelo llorando, a mis hijos devastados, todo era una actuación digna de premio. ¿Cuánto tiempo habrían estado planeándolo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿En qué momento mi propia familia decidió que valía más muerto que vivo? Encontré a Vicente, mi antiguo compañero de rutas, en un taller mecánico donde trabajaba después de jubilarse de las carreteras. Cuando me vio, dejó caer la llave que tenía en la mano y se quedó blanco como si hubiera visto un fantasma, que básicamente era lo que estaba viendo.
«Pinche Ernesto», exclamó cuando recuperó el habla. «Te dieron por muerto, cabrón». Nos abrazamos, un abrazo de esos que solo los hombres que han compartido miles de kilómetros pueden darse, fuerte y sin palabras innecesarias. Me llevó a su casa, me sirvió un tequila, el primero en más de 15 años, y me contó todo lo que sabía. El accidente había sido noticia grande en el gremio de los tráileros, una tragedia, el camión desbarrancado, la carga perdida, el cuerpo del conductor supuestamente carbonizado más allá del reconocimiento. «Pero te identificaron por los objetos personales», dijo Vicente. «Tu reloj de bolsillo, ese que te dejó tu abuelo, tu anillo de matrimonio, tus documentos en la guantera». Me quedé helado. Ese reloj nunca se separaba de mí, siempre enganchado a mi cinturón. Si estaba entre los restos, alguien lo había puesto ahí a propósito. Vicente me contó cómo Miguel, mi yerno, había tomado las riendas de todo después de mi muerte. Primero como apoyo a la familia, luego directamente haciéndose cargo de mis asuntos. «Siempre me pareció raro ese güey», confesó Vicente. «Demasiado interesado en tu negocio, en tus rutas, en tus contactos, y de repente, ¡pum!, después de tu muerte, aparece manejando una empresa de transportes en Monterrey. Transportes Zavala se llama, usando tu apellido y todo. Pero lo más cabrón vino después», continuó Vicente, sirviéndome otro tequila. «Unos meses más tarde, el güey abrió su propia empresa de transportes con una flota importante. Empezó con capital que nadie sabía de dónde había salido. Y tus rutas, compadre, tus clientes, tus contactos, todo lo que construiste en 40 años, él se lo quedó». «¿Y mis hijos?», pregunté con un hilo de voz. «¿Ramiro? ¿Verónica?». Vicente dudó antes de responder, y ese segundo de vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ramiro trabaja con Miguel en la empresa», dijo finalmente. «Es el encargado de operaciones o algo así. Siempre fue ambicioso el muchacho, tú lo sabes». «¿Y Verónica?». «Verónica». Vicente suspiró profundo. «No sé, compadre. Siempre pareció la más afectada por tu muerte. En el funeral estaba destrozada, inconsolable, pero sigue casada con Miguel, así que…». No terminó la frase, no hacía falta. Esa noche, acostado en el sofá que Vicente me ofreció, no pude dormir. Mi cabeza daba vueltas como llanta sin control, repasando cada detalle, cada pista. El accidente no había sido casualidad. Alguien había manipulado mi camión, probablemente Darío el mecánico, pagado por Miguel. Alguien había puesto mis pertenencias personales entre los restos para asegurarse de que me identificaran. Y luego, con una rapidez sospechosa, habían vendido todo y empezado una nueva vida lejos, usando mi nombre y mi dinero para construir un imperio. A la mañana siguiente, le dije a Vicente mi decisión. Iría a Monterrey. Encontraría a mi familia. Vería con mis propios ojos en qué se habían convertido, qué habían hecho con el fruto de mi trabajo. ¿Y luego qué?, preguntó mi amigo, preocupado. ¿Los confrontarás directamente? Es peligroso, Ernesto. Si fueron capaces de intentar matarte una vez. Tenía razón, por supuesto. No podía simplemente aparecer en la puerta de su casa gritando: «¡Sorpresa, cabrones! ¡El muerto ha vuelto!». Necesitaba ser más astuto que ellos. «No voy a confrontarlos todavía», le aseguré. «Primero voy a observarlos, a entender cómo viven ahora, a juntar evidencia. Y cuando tenga todo claro, entonces decidiré cómo proceder». Vicente me prestó dinero para el boleto a Monterrey y algunos días de comida. «Considéralo un préstamo. Me lo pagarás cuando recuperes lo que es tuyo», me dijo. El viaje a Monterrey fue menos incómodo que el anterior. Esta vez iba con un propósito claro, un plan que se formaba en mi mente con cada kilómetro. Llegué a Monterrey al atardecer, una ciudad imponente, llena de edificios altos y avenidas anchas. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a un hotel barato cerca de la colonia donde supuestamente vivía mi familia. El taxista me miró con curiosidad. Obviamente no era el tipo de pasajero que normalmente pedía ir a esa zona exclusiva. Durante mi primera semana en Monterrey, desarrollé mi plan de infiltración. Martín Cruz. Ese sería mi nombre. Un hombre sencillo de Sinaloa,
trabajador migrante que había pasado años en Estados Unidos y ahora buscaba establecerse en Monterrey. Un hombre de esos que la gente de dinero mira sin ver realmente. Mi primera inversión fue mi apariencia. Me dejé crecer la barba completa, algo que nunca usé en mi vida anterior, para cubrir parte de las cicatrices y cambiar mi perfil. Compré un par de lentes de armazón grueso en un mercado de segunda mano, no porque los necesitara, sino porque cambiaban completamente mi rostro. Una gorra vieja siempre puesta completaba el disfraz. Y claro, mi propio cuerpo me ayudaba. Más delgado, con el pelo casi completamente blanco, y esta cojera del accidente. ¿Quién podría reconocer en este viejo rengo al Ernesto Zavala que fue una vez? Encontré un cuarto de azotea en un edificio viejo por una miseria al mes. La casera, doña Lupe, una vieja desconfiada, apenas me miró cuando le pagué el primer mes por adelantado. No quiero problemas en mi edificio, ¿entendido? Fue lo único que me dijo. Le aseguré que era un hombre tranquilo, que solo buscaba trabajo y un lugar para dormir. Conseguir trabajo fue el siguiente desafío. Tenía que ser algo cerca de las oficinas de Transportes Zavala, o mejor aún, dentro de la propia empresa. Pasé días merodeando por la zona, observando las rutinas, estudiando quién entraba y salía, a qué horas, por dónde. Noté que había un taller mecánico a unas cuadras de la oficina principal donde mantenían su flota de camiones. Ese sería mi punto de entrada. Yo conocía los motores de camiones mejor que la palma de mi mano. Si había un lugar donde podría hacerme útil sin levantar sospechas, era ese taller. Al día siguiente, me presenté temprano, preguntando por trabajo. El encargado, un hombre fornido llamado Héctor, me miró de arriba a abajo con escepticismo. «¿Qué sabes hacer, abuelo?», me preguntó con tono burlón. Los otros mecánicos se rieron. «Puedo desarmar y rearmar un motor Cummins con los ojos cerrados», respondí tranquilamente. «He trabajado con Detroit Diesel Caterpillar y cualquier motor que pongas frente a mí. Fui mecánico y trailero durante 40 años antes de que un accidente me dejara así». Me hizo una prueba ahí mismo. Había un Kenworth con problemas en el sistema de inyección que tenía parados a sus mejores mecánicos por 2 días. Me dejó echarle un vistazo. En menos de una hora había identificado y resuelto el problema. La cara de Héctor pasó de la burla al respeto en cuestión de minutos. «Lo más que puedo ofrecerte es trabajo como ayudante general», me dijo. «Limpieza, herramientas, ese tipo de cosas. La paga es mínima». «Me sirve», respondí sin dudar. No estaba ahí por el dinero. Estaba ahí para acercarme a Miguel y Ramiro, para infiltrarme en la empresa que habían construido sobre mi supuesta tumba. Y aquí me van a perdonar, pero apuesto a que ninguno de ustedes creería que lo que voy a contar sea posible. Seguramente piensan que estoy exagerando o inventando cosas. Apuesto que ni siquiera van a darle me gusta a este video, porque creen que todo esto es pura fantasía. Pero esperen a escuchar lo que descubrí trabajando en mi propia empresa, robada por mi propia familia. Así comenzó mi nueva vida como Martín Cruz, ayudante de taller en Transportes Zavala. Los primeros días fueron duros físicamente, barriendo, trapeando, cargando herramientas pesadas con mi cuerpo maltrecho. Pero me esforzaba el doble que cualquiera. Pronto, los mecánicos empezaron a respetarme. Les enseñaba trucos del oficio cuando nadie nos veía. Resolvía problemas que los tenían atascados. Les contaba historias de la carretera, cambiando nombres y detalles, claro. Durante semanas mantuve un perfil bajo, observando, escuchando, aprendiendo. La primera vez que vi a Miguel entrar al taller, sentí que la sangre me hervía. Ahí estaba el hombre que había orquestado mi muerte, pavoneándose como dueño y señor de lo que me había robado. Llevaba un traje que costaba más que mi salario de 3 meses. «¿Quién es ese?», pregunté a Toño, uno de los mecánicos más jóvenes, fingiendo ignorancia. «El jefe», respondió en voz baja. «Miguel Lafuente, el dueño de todo esto. Bueno, él y su cuñado Ramiro. Es un cabrón de cuidado. No te cruces en su camino si quieres conservar tu trabajo». «¿Y por qué se llama Transportes Zavala si el apellido del dueño es Lafuente?», pregunté. «Por su suegro, creo», dijo Toño.
un viejo tráilero que murió hace años en un accidente. Miguel se casó con su hija y usó el nombre del viejo para empezar el negocio. Dicen que es por respeto, pero todos sabemos que el apellido Zavala abre puertas en este negocio. Me hice amigo de José, el guardia de seguridad nocturno que había trabajado en la empresa desde sus inicios. Era un hombre solitario que me platicaba durante sus rondas para mantenerse despierto. José resultó ser una mina de oro en información. La empresa empezó de la nada como un milagro, me contó una noche mientras compartíamos café. Un día, el señor Miguel era solo el yerno del viejo Zavala, trabajando en otra compañía. Al siguiente, después de que el suegro muriera en ese accidente terrible, de repente tiene capital para comprar 2 camiones, luego 5, luego 10. Quizás el seguro de vida del suegro, sugerí. José soltó una risa seca. El seguro no daba para tanto. No. Aquí hubo algo más. Lo que todos comentan en voz baja es lo conveniente que fue ese accidente para Miguel y Ramiro. La oportunidad de buscar pruebas llegó un mes después. Transportes Zavala estaba implementando un nuevo sistema informático y todas las oficinas estaban en caos, archivos siendo digitalizados, documentos antiguos siendo revisados, y yo, el viejo que limpiaba los baños, me volví completamente invisible para el personal administrativo. Una noche, mientras trapeaba los pasillos después de hora, noté que la puerta del archivo estaba entreabierta. Dentro, cajas y cajas de documentos esperaban ser procesados. Con el corazón latiéndome en los oídos, entré y cerré la puerta tras de mí. En la tercera caja encontré una carpeta marcada como Asuntos Legales, 2010, el año de mi supuesta muerte. Dentro, había copias de mi certificado de defunción, el informe del accidente, papeles del seguro, todo. Pero lo que me heló la sangre fue un documento titulado Acuerdo de Transferencia de Bienes, fechado apenas 3 semanas después de mi muerte. En él, Consuelo transfería todos mis bienes a una nueva entidad llamada Inversiones La Fuente, propiedad de Miguel. No había manera legal de que todos esos trámites se completaran tan rápido después de una muerte. Esto había sido planeado con anticipación, preparado meticulosamente para ejecutarse en cuanto yo estuviera fuera del camino. Saqué mi teléfono y fotografié cada página. Estaba tan concentrado que no oí la puerta abrirse. «¿Qué haces aquí?», preguntó una voz cortante. Era Patricia, la asistente de Miguel. «Lo siento, señorita», dije, adoptando una actitud sumisa, escondiendo el teléfono rápidamente. Estaba limpiando y vi estas cajas en el suelo. Pensé en organizarlas un poco. Sus ojos se estrecharon con sospecha. «Nadie te pidió que organizaras nada. Tu trabajo es limpiar, no tocar documentos confidenciales». Logré salir sin que descubriera lo que había fotografiado, pero sabía que ahora me vigilaría más de cerca. Mi siguiente gran descubrimiento vino de la basura misma. Estaba vaciando los botes de la sala de juntas después de una reunión importante, cuando noté una hoja arrugada en el suelo. La recogí por rutina, pero antes de tirarla, algo llamó mi atención. Era un correo electrónico impreso de hacía más de 15 años, con el encabezado Asunto Preparativos Finales. Miguel, todo está listo para el viaje de EZ. El mecánico ha confirmado que hará los ajustes necesarios la noche anterior. Costo adicional de 10K, pero vale cada centavo. R está nervioso pero comprometido. C sigue en la oscuridad parcial. Mejor así. V no debe saber nada bajo ninguna circunstancia. Recuerda, si todo sale según lo planeado, necesitamos movernos rápido con los papeles. Tengo los documentos preparados para que C firme en cuanto llegue la noticia. El contacto en la funeraria está listo para el cuerpo sustituto. Nos vemos después del evento para finalizar detalles. Yo a M. Las iniciales eran claras. EZ, Ernesto Zavala, R, Ramiro, C, Consuelo, V, Verónica, y JM, probablemente Jorge Mendoza, un abogado amigo de Miguel. Ahí estaba, en blanco y negro, la conspiración para matarme. La mención de ajustes al camión, un cuerpo sustituto, los documentos preparados de antemano. Pero lo que más me impactó fueron las referencias a Consuelo y Verónica.
C sigue en la oscuridad parcial. Eso sugería que Consuelo no conocía todos los detalles, aunque obviamente sabía algo. Y V no debe saber nada. Mi Verónica había sido mantenida completamente en la oscuridad. Mi descubrimiento más importante llegó cuando José me dio acceso libre a las oficinas por media hora. Fui directo a la oficina de Miguel, usando la llave maestra que José accidentalmente había dejado. Detrás de una pintura abstracta horrenda, encontré una caja fuerte empotrada. Estaba cerrada, pero mientras examinaba el área, noté un pequeño cuaderno negro semioculto en el espacio entre la caja fuerte y la pared. Era una especie de diario personal de Miguel, con entradas fechadas varios años atrás. Mis manos temblaban mientras pasaba a las entradas cercanas a la fecha de mi accidente. 10 de abril 2010. Todo listo para el viaje de Ernesto. R está nervioso, pero le recordé cuánto ganará cuando el viejo desaparezca. El mecánico hará su trabajo esta noche. Los frenos fallarán en exactamente el punto que planeamos. Ese barranco en la Sierra del Sur. Nadie sobrevive a una caída así. C. Sigue creyendo que solo queremos asustarlo para que se retire. Pobre ingenua. 18 de abril 2010. Hecho. La noticia llegó esta mañana. El plan funcionó a la perfección. El camión se desbarrancó exactamente donde lo planeamos. Cuerpo irreconocible según informes preliminares, gracias al combustible extra que añadimos para garantizar un buen incendio. Ya contacté a nuestro hombre en la funeraria para el próximo paso. C. Está destrozada, obviamente. No esperaba este resultado, pero se adaptará. No para de llorar. Tendremos que mantenerla sedada los próximos días. 25 de abril 2010. Funeral completado. Todo salió según lo planeado. El ataúd cerrado fue una buena decisión. Nadie cuestiona nada cuando el dolor es tan fresco. C. Firmó todos los documentos que preparamos. En 30 días, todo será legalmente mío. R. Ya está trabajando en contactar a los clientes de Ernesto. No podía llevarme el cuaderno, pero fotografié las páginas más importantes con manos temblorosas por la rabia y el miedo a ser descubierto. Durante mis observaciones de la zona residencial donde vivía mi familia, localicé una pequeña cafetería cerca de las oficinas donde Verónica tenía la costumbre de almorzar sola a veces. Empecé a frecuentar el mismo lugar durante mis descansos, sentándome siempre en una mesa cercana a la suya, siendo una presencia constante pero no amenazante. Un día, dejó caer su bolso al levantarse y varias cosas se desparramaron por el suelo. Me apresuré a ayudarla, recogiendo sus pertenencias. Nuestras manos se tocaron cuando le devolví sus cosas, y por un instante sus ojos se clavaron en los míos. ¿Me reconocería? Habían pasado 15 años, y yo era muy diferente, pero los ojos nunca cambian realmente. Gracias, dijo simplemente, con una pequeña sonrisa que no llegó a iluminar su mirada triste. No hay de qué, señora, respondí bajando la vista. Uno siempre debe ayudar a los demás, ¿no cree? Mi padre me enseñó eso. Su padre le enseñó bien, dijo ella, con una nostalgia en su tono. El mío también me enseñó valores importantes. A veces me pregunto si los he honrado como debería. Esa simple frase abrió la puerta a una conversación. Me presenté como Martín Cruz, trabajador de mantenimiento en Transportes Zavala. Poco a poco, Verónica empezó a sentirse cómoda conmigo, a compartir más. ¿Alguna vez ha sentido que su vida tomó un camino equivocado, señor Cruz? Me preguntó de repente, como si hubiera un momento específico donde todo cambió y desde entonces nada ha sido como debería. Todos los días, señora, respondí con honestidad. Tuve un accidente hace años que cambió todo para mí. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado una ruta diferente ese día. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Mi padre murió en un accidente, dijo en voz baja. Un accidente de carretera. Era camionero. Durante esas conversaciones, confirmé lo que ya sospechaba. Verónica había sido mantenida completamente ignorante del plan para matarme. A veces tengo esta sensación horrible, me confió un día.
de que hay algo que no me están contando sobre la muerte de mi padre. Algo importante. Y cuando pregunto, todos actúan como si estuviera loca o demasiado sensible. Usted me recuerda a él, ¿sabe?, me dijo una vez mirándome fijamente. A mi padre. No en su apariencia, sino en, no sé, algo en sus ojos, en su forma de hablar. Él también era un buen oyente. Sentí que mi corazón se saltaba un latido. ¿Estaba empezando a reconocerme inconscientemente? Debe haber sido un buen hombre, su padre, dije, manteniendo mi voz estable. El mejor, respondió ella, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Trabajador, honesto, cariñoso, nos dio todo lo que pudo, y a veces siento que no hemos honrado su memoria como merece. Mientras recopilaba evidencia, descubrí que Miguel y Ramiro planeaban vender la empresa. Escuché una conversación donde Miguel decía: «Es el momento perfecto, los compradores están ofreciendo una fortuna, y necesitamos liquidez para el otro proyecto. Si vendían la empresa, perderían todo rastro, toda evidencia se dispersaría. Tenía que actuar pronto». La oportunidad llegó con la celebración anual de la empresa. 15 años de excelencia. 15 años desde mi supuesta muerte. Miguel siempre había tenido un sentido del humor retorcido. Estaban celebrando no solo el aniversario de la empresa, sino el aniversario de mi muerte. Contacté a Javier Montero, un abogado recomendado por el doctor Salinas. Al principio pensó que yo estaba loco, pero cuando le mostré la evidencia, su escepticismo se transformó en fascinación. «En 30 años de práctica legal nunca he visto un caso como el suyo», me dijo. «Si todo lo que me ha mostrado es verdadero, estamos ante uno de los fraudes más elaborados de los que he oído hablar». Javier gestionó la presencia discreta de un notario público y un investigador privado en la fiesta. También alertó a un contacto en la fiscalía. Todo estaba preparado. Solo faltaba ejecutar el plan. Me preparé meticulosamente para esa noche. Me vestí con un traje barato pero digno. Me afeité la barba por primera vez en meses, dejando solo el bigote que siempre había usado. Me peiné el cabello blanco hacia atrás, como solía llevarlo. Y finalmente, saqué del fondo de mi maleta el único objeto que había conservado: una cadena con la medalla de San Cristóbal que había estado conmigo durante 40 años en la carretera. El salón donde se celebraba el aniversario era uno de los más lujosos de Monterrey. Cristal y mármol por todos lados. Arreglos florales que probablemente costaban más que mi salario mensual. Meseros sirviendo champán en copas de cristal fino. La opulencia me revolvió el estómago. Todo esto, construido con mi sudor, con mi trabajo, con el dinero de mi seguro de vida. Me mezclé entre los invitados con la discreción que me había mantenido vivo todos estos meses. Localicé a Javier, al notario y al investigador en diferentes puntos del salón. Y entonces los vi. Miguel riéndose estruendosamente en el centro de un grupo. Ramiro ya en su tercera copa de whisky. Consuelo, irreconocible con su pelo teñido y vestido ostentoso. Y Verónica, apartada en una esquina, sosteniendo una copa que apenas había tocado, con esa expresión de tristeza que había notado en nuestros encuentros. Miguel subió al escenario, tomó el micrófono y pidió la atención de todos. «Amigos, socios, familia», comenzó. «Es un honor para mí darles la bienvenida a esta celebración tan especial. 15 años. 15 años desde que Transportes Zavala comenzó como un pequeño sueño y se convirtió en la empresa líder que es hoy. Muchos de ustedes conocen nuestra historia. Cómo después de la trágica muerte de mi suegro, Ernesto Zavala, un hombre trabajador, un pionero en su campo, decidimos honrar su memoria creando esta empresa con su nombre. La hipocresía me quemaba como ácido. «Ernesto no está con nosotros esta noche», continuó Miguel, «pero sé que estaría orgulloso de ver lo que hemos construido, de ver cómo su legado ha crecido y prosperado en nuestras manos». Fue en ese momento que decidí actuar. Me moví lentamente hacia el frente del salón. «Brindemos», dijo Miguel levantando su copa, «por Ernesto Zavala, cuyo espíritu emprendedor nos inspiró a todos, y brindemos por los próximos 15 años de éxito y crecimiento». Los invitados levantaron sus copas, y entonces, justo cuando iban a beber, hablé con voz clara y firme.
Es difícil estar orgulloso de los que intentaron matarte, Miguel. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Miguel entrecerró los ojos, confundido al principio, luego irritado. «Disculpe, señor, pero estamos en medio de una celebración privada». «Oh, pero tengo un asunto muy urgente que tratar», respondí, avanzando hacia el escenario. «Un asunto de vida o muerte, se podría decir. O en este caso de muerte y resurrección». «¿No sabes quién soy, Miguel?», pregunté, ya a pocos metros del escenario. «Mírame bien, mírame a los ojos. Estos ojos que vieron cómo manipulaste los frenos de mi camión. Estos ojos que te vieron firmar documentos con mi esposa apenas unas semanas después de mi supuesta muerte». Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a Miguel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro perdió todo color. «No, no es posible», balbuceó. «Tú estás muerto. Tú...» «Estoy muerto», completé por él subiendo al escenario. «O me quisiste muerto. Hay una diferencia importante ahí, ¿no crees?». Para entonces, Consuelo se había acercado al escenario con una expresión de absoluto terror. Ramiro estaba paralizado junto a la barra, y Verónica, mi Verónica, miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas. «Soy Ernesto Zavala Quirós», anuncié al salón entero. «El mismo Ernesto Zavala que supuestamente murió en un accidente hace 15 años. El mismo cuyo nombre usan para esta empresa. El mismo cuyo seguro de vida, propiedades y ahorros fueron robados por las personas que deberían haberme amado más». El caos se desató inmediatamente. Saqué mi carpeta y mostré las pruebas. Tengo aquí copias de correos electrónicos entre Miguel y Ramiro, planeando el accidente. Tengo fotografías de documentos firmados por mi esposa Consuelo. Tengo el testimonio de un mecánico que fue contratado para manipular mi camión. Pero la prueba más contundente viene del propio Miguel. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación donde Miguel hablaba del negocio que habían hecho al deshacerse de mí. Ramiro fue el primero en romperse. «Fue idea de Miguel», gritó. «Él lo planeó todo. Yo solo seguí instrucciones». Verónica se apartó, mirando a su hermano y esposo con horror. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Intentaron matar a papá?». El silencio de Miguel fue toda la confirmación que necesitaba. Verónica se giró hacia Consuelo. «¿Y tú, mamá? ¿Tú sabías?». Consuelo asintió levemente. «No sabía que iban a lastimarlo», dijo en voz baja. Miguel dijo que solo querían asustarlo, hacer que se retirara. Verónica soltó un sollozo desgarrador y se lanzó hacia mí, abrazándome. El contacto casi me derrumbó. 15 años sin abrazar a mi hija. Y ahora ustedes me dirán, ¿creen que hice bien confrontándolos así públicamente frente a todos? ¿O piensan que me excedí, que debería haber manejado esto de otra manera? Porque yo he cargado con esta decisión todos estos años, y a veces me pregunto si ustedes, en mi lugar, habrían hecho lo mismo o algo completamente diferente. Díganme qué opinan. «Este circo ha terminado», dijo Miguel de repente. «Saquen a este impostor de aquí». Pero entonces Javier, mi abogado, intervino. «Yo no haría eso si fuera ustedes. Mi nombre es Javier Montero, abogado del señor Ernesto Zavala. Todo lo que han presenciado esta noche ha sido documentado por un notario público. En este momento, oficiales de la Fiscalía están en camino». Las puertas del salón se abrieron y varios hombres con chaquetas de la Fiscalía entraron. «Miguel Lafuente y Ramiro Zavala», anunció uno de ellos. «Están bajo investigación por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y trámites. Resucitar legalmente es casi tan complicado como hacerlo físicamente. Miguel y Ramiro fueron condenados a 20 y 15 años respectivamente por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Consuelo recibió una sentencia suspendida de 5 años y obligación de realizar servicio comunitario. El juez ordenó la devolución del 60% de Transportes Zavala a mi nombre, reconociendo tanto la inversión inicial fraudulenta como parte del crecimiento posterior. Recuperé también mis propiedades y el dinero del seguro con intereses acumulados durante 15 años.
pero lo más importante fue reconstruir mi relación con Verónica y conocer a alguien que cambiaría mi vida para siempre. Un día en su nuevo apartamento me dijo, «Hay alguien que quiero que conozcas, alguien muy importante para mí». Sonó el timbre y regresó acompañada de un joven de unos 14 años. Era alto para su edad, con una constitución delgada y pelo oscuro. Pero lo que me impactó fueron sus ojos, eran idénticos a los míos. «Papá», dijo Verónica, «te presento a Ernesto, tu nieto». Un nieto. Tenía un nieto. Un muchacho que llevaba mi nombre, que tenía mis ojos, que había crecido sin conocerme. «Hola», dijo el joven claramente incómodo pero tratando de ser educado. «Es un gusto conocerte, abuelo». La palabra abuelo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos estos años perdidos, todas las primeras veces que nunca presencié. «El gusto es mío», logré decir. «Lamento no haber estado aquí antes». «No fue tu culpa», dijo con una madurez que me sorprendió. «Mamá me explicó lo que pasó, lo que te hicieron». Transformé Transportes Zavala en algo legítimo, creando un programa de seguridad y capacitación para camioneros que se expandió a 3 estados. Verónica terminó la carrera que había abandonado y abrió su propio negocio. Mi nieto me pidió un día que le enseñara a conducir camiones cuando fuera mayor. Quiero continuar la tradición familiar, el verdadero legado Zavala, no el de Miguel, sino el tuyo. A los 65 años compré un Kenworth BB 900 clásico y lo restauré con ayuda de mi nieto. No era para trabajo regular, sino para viajes ocasionales, momentos de reconexión con la carretera que había sido mi hogar durante tanto tiempo. En uno de esos viajes, nos detuvimos en un mirador de la Sierra Madre Oriental. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rojos intensos. Estábamos comiendo tortas, sentados en el guardabarros del camión. «Abuelo», dijo mi nieto de repente, «¿crees que todo pasa por una razón? Lo que te sucedió, digo». Reflexioné antes de responder. «No sé si todo pasa por una razón», dije honestamente. «Hay demasiado caos en el mundo para estar seguro, pero sí creo que podemos encontrar significado incluso en las peores circunstancias si elegimos buscarlo». «¿Y lo encontraste tú? ¿Un significado?» «Creo que sí», dije finalmente. «Esta segunda oportunidad me permitió conocerte a ti, reconectar con tu madre, crear algo que realmente importa. Me permitió vivir una vida más auténtica, más consciente de lo que realmente valoro. Ya estoy orgulloso de ser un Zavala», dijo simplemente, «de ser tu nieto». «Y yo estoy orgulloso de que lleves mi nombre», respondí, con la voz quebrada. «Más de lo que puedo expresar». No fue un camino fácil. La traición, el dolor, la lucha por la justicia. Cada paso fue difícil, cada victoria duramente ganada. Pero aquí estoy, vivo, libre, reconectado con lo que realmente importa, creando un legado basado en verdad y valor en lugar de mentiras y codicia. La traición de mi familia me destruyó, pero también me enseñó el valor de la verdad y la importancia de luchar por la justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Al final, recuperé más que mis bienes. Recuperé mi identidad, mi dignidad, y encontré una familia nueva basada en honestidad en lugar de mentiras. 15 años después de que intentaran borrarme de la faz de la tierra, no solo había sobrevivido, estaba comenzando a vivir de nuevo. Y esa, muchachos, es la verdadera victoria de un hombre que se negó a permanecer muerto cuando los vivos lo traicionaron. Yo soy Ernesto Zavala Quirós, un hombre que volvió de la muerte para reclamar su vida y su dignidad. Esta es mi historia, cruda y real como la vida misma en la carretera. Si quieren escuchar más historias como la mía, donde la realidad supera cualquier ficción que puedan imaginar, suscríbanse al canal Diario del Camionero, donde los hombres del asfalto contamos lo que nadie más se atreve.